las personas que llegaron sin esperanza al Padre Pío y jamás volvieron a ser las mismas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué haces cuando ya no encuentras respuestas? Cuando los médicos no pueden ayudarte. Cuando las puertas parecen cerradas. Cuando las lágrimas se vuelven parte de tu rutina. Cuando has rezado tantas veces que comienzas a preguntarte si Dios realmente te escucha. A lo largo de la historia, millones de personas han vivido momentos así, y muchas de ellas encontraron consuelo en un humilde sacerdote italiano llamado Padre Pío. Hoy quiero contarte 3 historias reales, 3 personas, 3 sufrimientos, 3 momentos en los que todo parecía perdido y que terminaron fortaleciendo la fe de miles de personas alrededor del mundo. Pero mientras escuchas, quiero que pienses en tu propia historia, porque quizás Dios también quiere hablarte hoy. La madre que creía que iba a morir Salerno, Italia. 31 de octubre de 1995. Consiglia de Martino era esposa, era madre, y como tantas personas tenía planes para el futuro. Pero aquel día su vida cambió repentinamente. Comenzó a sentir un dolor intenso. Su cuello empezó a inflamarse rápidamente. La situación empeoró. Los médicos descubrieron una grave lesión del conducto torácico. La operación parecía inevitable. La fecha ya estaba fijada. 3 de noviembre de 1995. Imagínala por un momento. Madre de 3 hijos. Sin saber qué ocurriría. Sin saber si volvería a abrazarlos con tranquilidad. En medio de aquella angustia comenzó a pedir la intercesión del Padre Pío. No buscaba fama. No buscaba riqueza. Solo quería seguir viviendo. Solo quería volver a casa. Y entonces ocurrió algo inesperado. Poco antes de la cirugía, la inflamación comenzó a desaparecer. Los síntomas cedieron. Los exámenes sorprendieron a los médicos. La operación fue cancelada. Con el tiempo, el caso fue investigado durante años. Finalmente, el Vaticano declaró que aquella recuperación no tenía explicación médica suficiente. Pero más allá de los documentos y decretos, imagina el momento más importante. Una madre regresando a casa, abrazando nuevamente a sus hijos, dando gracias a Dios, porque para ella el verdadero milagro era seguir compartiendo la vida con quienes amaba. Y quizás hoy tú también estés atravesando algo que te asusta. Quizás no sea una enfermedad, quizás sea una preocupación, una deuda, un problema familiar. Pero la historia de Consiglia nos recuerda algo. Nunca sabemos cuándo Dios comenzará a obrar. El niño por el que todo un hospital rezó San Giovanni Rotondo. 20 de enero del año 2000. Matteo Pío Colella tenía solamente 7 años. Era un niño lleno de sueños, de juegos, de vida. Pero aquella mañana enfermó gravemente. Fue llevado al hospital. Los diagnósticos fueron devastadores. Meningitis hiperaguda, septicemia, fallo multiorgánico. Su situación empeoraba rápidamente. Los médicos luchaban por salvarlo, pero las posibilidades disminuían. Imaginas a sus padres, observando cada monitor, esperando noticias, sintiendo cómo el miedo se apoderaba del corazón. Muchos padres que hoy están viendo este video saben exactamente de qué estoy hablando, porque no existe dolor más profundo que ver sufrir a un hijo. En medio de aquella angustia, familiares, médicos, enfermeras y religiosos comenzaron a rezar. Pidieron la intercesión del Padre Pío. Pasaron las horas, y algo empezó a cambiar, contra todo pronóstico, contra toda expectativa. El niño comenzó a responder, su cuerpo empezó a recuperarse, los órganos volvieron a funcionar, los días pasaron, y finalmente Mateo abandonó el hospital completamente recuperado. Años después, la Iglesia reconoció oficialmente aquella curación como el milagro utilizado para la canonización del Padre Pío. Pero para una madre,
para un padre. El milagro no estaba en un decreto. Estaba en volver a escuchar la risa de su hijo. ¿Cuántas personas están hoy rezando por alguien que aman? ¿Cuántas madres están viendo este video preocupadas por un hijo? ¿Cuántos padres sienten miedo por el futuro de su familia? Quizás esta historia sea también una invitación a no perder la esperanza. La niña que no debería haber sobrevivido Estados Unidos. Década de 1960. Una niña llamada Vera Marie nació con graves malformaciones congénitas. La situación era extremadamente compleja. Los médicos hicieron todo lo posible, pero las perspectivas eran desalentadoras. Su madre decidió viajar a Italia, hasta San Giovanni Rotondo. Quería encontrarse con el Padre Pío. Quería pedir ayuda. Quería pedir una bendición, como haría cualquier madre dispuesta a luchar por su hija. Después de aquel encuentro, regresó a Estados Unidos, y con el tiempo comenzaron a producirse cambios que sorprendieron profundamente a los médicos. La familia siempre atribuyó aquella mejoría a la gracia recibida por intercesión del Padre Pío. Décadas más tarde, continuaron dando testimonio de su experiencia. Porque cuando una madre cree haber perdido toda esperanza y vuelve a encontrarla, nunca vuelve a ser la misma persona. ¿Por qué millones de personas confiaban en el Padre Pío? Quizás en este momento te estés preguntando algo. ¿Por qué tantas personas acudían al Padre Pío? ¿Por qué miles viajaban largas distancias para verlo? ¿Por qué personas de diferentes países seguían escribiéndole cartas buscando ayuda? La respuesta es más sencilla de lo que parece, porque el Padre Pío entendía el sufrimiento. Él mismo pasó gran parte de su vida enfrentando enfermedades, incomprensiones y dificultades. No era un hombre que hablaba desde la comodidad, hablaba desde la experiencia. Por eso, cuando alguien llegaba desesperado, no encontraba un sacerdote distante. Encontraba a alguien que comprendía el dolor humano. Quienes lo conocieron contaban que tenía una capacidad extraordinaria para escuchar. Muchas veces las personas llegaban pensando que necesitaban una respuesta y terminaban descubriendo que lo que realmente necesitaban era esperanza. El Padre Pío repetía constantemente que la oración era la mejor arma que Dios había dado a la humanidad. Decía, la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Y también recordaba algo que hoy sigue siendo necesario escuchar, que Dios no siempre responde de la manera que esperamos, pero siempre responde de la manera que más necesitamos. Por eso miles de personas salían de su presencia con algo mucho más valioso que una solución inmediata. Salían con paz, con fortaleza, con la certeza de que no estaban solas. Y quizás ese fue el verdadero milagro que el Padre Pío dejó al mundo. No hacer que las personas dependieran de él, sino acercarlas nuevamente a Dios. Porque cada vez que alguien acudía al Padre Pío, él dirigía su mirada hacia Cristo y les recordaba que la fuente de toda gracia, de toda bendición y de toda esperanza siempre es Dios. Quizás por eso, décadas después de su muerte, millones de personas siguen pronunciando su nombre. No porque busquen magia, sino porque buscan recordar que incluso en las noches más oscuras, la fe sigue siendo una luz capaz de guiarnos. Reflexión final. Quizás te hayas dado cuenta de algo. Estas historias no hablan solamente de milagros. Hablan de madres, de padres, de sufrimiento, de miedo, de incertidumbre. Hablan de personas comunes, exactamente como tú y como yo. Y tal vez ahí se encuentre la enseñanza más importante del Padre Pío. No nos enseñó a buscar fenómenos extraordinarios. Nos enseñó a confiar, a rezar, a esperar y a no desesperarnos. Por eso una de sus frases más recordadas sigue tocando millones de corazones. Ora, espera y no te preocupes. Hoy quiero dejarte esa misma invitación.
Si estás pasando por una situación difícil, no te rindas. Si estás esperando una respuesta, no pierdas la fe. Si estás cansado, no dejes de rezar, porque Dios sigue obrando incluso cuando nosotros todavía no podemos verlo. Y si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Padre Pío, intercede por mí. Y comparte también cuál es la intención que deseas poner hoy en las manos de Dios. Oremos unos por otros, porque la fe crece cuando caminamos juntos